todos, muy buenas tardes. Estoy aquí de nuevo con todos vosotros para compartir otro principio bíblico que se puede enlazar con nuestra vida cotidiana, con la sociedad en la que vivimos y con todo el planeta. Siempre intento de condensar y de explicar algo que estamos viviendo cada día, para que de esa forma se pueda estar conociendo íntimamente la palabra de Dios, pero al mismo tiempo pudiendo aplicarla a nuestro diario vivir. Así que vamos en esta tarde a comenzar con este nuevo capítulo maravilloso, que ya sabéis que estamos haciendo unos vídeos semanales que son prácticamente unos 3 y que estamos en ese sentido para todos vosotros pues haciendo como una saga de 3 vídeos semanales y donde se condensa un principio que muchas veces cuando se está estudiando un principio al final comenzamos a abarcar otros cuantos más y hacemos un compendio de una serie de principios y sabiduría de la palabra que a día de hoy pues nos viene muy bien para nuestra vida diaria y, como siempre digo, para poder mejorarla, poder sacarle brillo a todo lo que está deslucido y poder poner las virtudes mucho más a flote y los defectos pues ir ahí puliéndolos, limándolos, para que cada vez se vean menos y cada vez desaparezcan más pronto. Así que vamos a por ello en esta tarde. Y es algo muy curioso. Yo le he titulado a este tema, vuelvo a ser como un niño, porque es lo que Jesús nos deja dicho, y es curioso porque este principio nos lo dejó muy claro y, si no me equivoco, está en los 4 evangelios, tanto en el evangelio de Mateo como de Lucas, de Marcos, estoy segura, Juan no me acuerdo ahora, pero creo que también. Entonces es impresionante cómo este principio concretamente Jesús lo dejó de tal manera que Él quería que nos quedase completamente claro, que no tuviésemos ningún lugar a duda de cuál era nuestro papel, de cómo teníamos que funcionar, de cuál tenía que ser nuestra esencia, literalmente. Entonces vemos que Él dice: dejad que los niños vengan a mí. Esa frase es muy conocida, la conoce tanto la gente que lee la Biblia como que no. Entonces esa frase es muy conocida y a mí en esta semana, pues leyendo y estudiando la Biblia, me llamaba muchísimo la atención que algo que aparentemente pasa así, ¿no? Como muy de soslayo, como sin mucha importancia que se le diera a esa frase, sin embargo muy utilizada. Y no sé si la gente que utiliza esa frase, todo el mundo sabe exactamente qué significa. Entonces, está en un contexto de unos capítulos previos, otros capítulos después. Entonces Jesús no dice nada al azar, ni por decirlo bonito, ni por rellenar un hueco, sino que Él, cuando habla, en aquel tiempo cuando hablaba, y hoy día también lo hace a través de su palabra, pues lo dice de una forma concreta, concisa y con un porqué, obviamente. Entonces es lo que quiero analizar, porque ¿a qué se refería exactamente? ¿Por qué tuvo que enseñar este principio? ¿Qué estaba pasando para que Él tuviera que coger a un niño, ponérselo a su lado, junto a sí mismo, y comenzar a hablarle a sus discípulos? Con toda la gente que estaba allí, los padres de los niños, etcétera, etcétera. Esos niños no estaban solos. Entonces ya había una gran multitud y entonces comenzó a reconvenir y a reprender un poco a sus discípulos. Entonces, ¿qué estaría pasando? ¿Qué se estaba cosiendo ahí? Entonces, cuando leemos la historia, vemos que hay algo muy tremendo y que es algo que todo el mundo quiere en la sociedad. A todo el mundo le interesa en diferente medida, grande, pequeña, el tener grandeza, tener
ser importante, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma, ser importante, tener grandeza, bien algunos siendo aceptados, ¿no? Una grandeza personal de ser aprobado, de ser aceptado, de no ser rechazado por amigos, vecinos, familiares. Hay otros, sin embargo, que quieren pues posición, reconocimiento en la sociedad, gente que quiere prestigio, otros que quieren a lo mejor el poder, la riqueza, la fama, gente que quiere la fama y que están dispuestos a cualquier cosa por conseguirla. Entonces, lo cierto y lo fijo es que esto que dejó explícito Jesús, esta explicación y este comentario que hizo, lo hizo con un peso muy fuerte, para que un nivel de sabiduría estaba expresando tremendo Jesús al establecer este principio, porque es un principio que afecta a toda la humanidad, nos afecta a todos absolutamente, porque todos en menor o mayor medida se tiene que ser tratado en este asunto, tiene que ser tratado. Entonces, ¿qué pasa? Que Él enseñó que el camino a la grandeza, el camino a ese tipo de cosas no era lo importante. Lo importante verdaderamente era el ser como un niño. ¿Y qué quiso decir con todo eso? Pues eso es lo que vamos a estar viendo en estos estudios. Vamos a ver qué es lo que nos quiere estar diciendo Jesús con todo esto. Entonces hemos visto que la naturaleza humana tiende a querer un reconocimiento, a querer un prestigio, a ser aprobado, a ser aceptado. O sea, hay una necesidad dentro del ser humano que quiere ser satisfecha a toda costa, y cada uno en áreas distintas por completo. Lo mismo no es el que quiere fama que el que quiere reconocimiento, lo mismo no es el que quiere riquezas que el que quiere a lo mejor ser aceptado por todo el mundo, lo más importante para esa persona. Hay otro tema aparte de ese, que es cómo queremos conseguirlo, porque según la naturaleza de la persona, eso va a determinar cómo tiene ese poder que está queriendo tener. Todos sabemos que hay quien se las inventa, quien hace triquiñuelas, quien emplea la mentira, la manipulación, quien emplea cualquier cosa para salirse con la suya, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera se obtiene? Es muy importante, porque lo ideal sería que no es malo querer todas las cosas, o sea, es algo bueno querer conquistar, querer tener cosas, mejorar, adquirir, o sea, todo eso es bueno, pero lo importante es cuál es la motivación y sobre todo cómo queremos obtenerlo, cómo queremos llevar eso a cabo, a toda costa, pase lo que pase, caiga quien caiga. Ese es el tema. Entonces, el corazón de la persona va a determinar cómo eso se va a obtener, la clase de corazón que tiene la persona. De ahí que cada persona necesita un trato diferente. De ahí que este principio sea un principio genérico, el cual se puede aplicar absolutamente a todo el mundo, porque cuando él tomó a un niño estaba generalizando, ahí podía abarcar absolutamente a toda la humanidad. No se refirió los bajos, los altos, los pequeños, los grandes, los gordos, los ricos, los pobres, esos son los que tienen que ser como un niño, no. Habló generalizadamente, o sea que a todos nos metió en el saco Jesús. Entonces, impresionante, ¿no? Ellos querían, el tema era que si nos situamos en el contexto para que se pueda entender, los discípulos querían reconocimiento, querían poder, querían posición, justo se estaban peleando precisamente por eso, estaban discutiendo entre sí, porque yo entiendo que capítulos antes, si se lee la Biblia, capítulos antes, esto viene en Marcos capítulo 10, por ejemplo, ¿no? En el versículo 14, que lo vamos a leer, que dice que cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Entonces, ¿a qué vino eso? Uno dice, bueno, es que está fuera de toda lógica, está fuera de todo contexto, ¿por qué pintan ahora a los niños y por qué no? Los padres los llevaron a los niños para que fueran bendecidos por Jesús? Y los discípulos creían que eso era una tontería, que nada, era todo absurdo. ¿Por qué? Porque los niños no iban a darle nada a Jesús. Entonces ellos no veían ningún negocio, no veían ningún interés, no veían nada por ninguna parte. Y ese era el problema. Entonces Jesús se dio cuenta, porque hay un texto donde dice que Jesús vio los corazones de ellos.
justo antes de este que yo he leído, en otro de los evangelios lo dice. Entonces ellos querían posiciones, porque ellos ellos pensaban, estaban con Jesús, pero en realidad ellos no creían del todo lo que Jesús estaba queriendo hablar. ¿Por qué? Porque Jesús ya había dicho en numerosas ocasiones que Él había venido para entregar su vida, para salvar a muchos, y que Él iba a entregar su vida. Ellos pensaban todavía, a estas alturas, que Él iba a estar reinando, que iba a derrocar al Imperio Romano y que Él iba a estar reinando. Entonces ellos estaban reclamando sus posiciones en el reino. O sea, ellos estaban reclamando quién sería el mayor. Esa era la discusión de ellos. Entonces, imaginaros que era hasta tal punto que incluso ellos en algunas ocasiones habían estado intentando maniobrar humanamente y carnalmente el hecho de pelear esas posiciones, trayendo conflicto entre todos ellos. No sé si os acordáis, pero cuando la madre de Jacobo y de Juan, en una ocasión manipulada por ellos dos, fue a pedirle a Jesús la posición de la izquierda y de la derecha. Entonces, o sea que ellos eran gente que todavía necesitaban ser transformados y cambiados. Así que fijaros que ese era el contexto, pero voy aún mucho más allá. El contexto va mucho más allá, porque ellos discutían de cuál sería el mayor. Y seguramente esto también venía provocado por un hecho que se había producido anteriormente, cuando había estado Jesús en el monte de la transfiguración con 3 de ellos. Y se había llevado a esos 3 solamente. Y encima Jesús les dijo que no les contara nada a los demás. Así que ese episodio lo tenían en silencio, en secreto, y no podían decir nada. Justo los otros 9 que se habían quedado atrás, encima habían ido enviados por Jesús para que tuvieran ellos que estar echando fuera un demonio. Resulta que no habían podido hacerlo. O sea, sentían esa frustración. Así que vemos que es tremendo este tema, porque ellos concretamente estaban en una rivalidad, estaban en un nivel de competencia, estaban en un nivel totalmente fuera de sí. O sea, ellos estaban pensando única y exclusivamente cada uno en sí mismo, porque Jesús justo momentos previos les había dicho que tenía que entregar su vida, tenía que morir. Entonces, o sea, está clarísimo que por este panorama ni siquiera se habían percatado de lo que realmente era importante, de lo que tenían que estar preocupándose. Eso pasa en este perfil cuando el objetivo por alcanzar la grandeza, el poder, la fama, la aceptación, la riqueza, lo que quiera que sea el trabajo, la subida de sueldo, el ascenso, cuando pasa todo esto por encima ya de lo normal, cuando ya se convierte en algo donde se pierden, como se suele decir, los papeles, ¿verdad? Entonces ellos habían perdido aquí los papeles, los discípulos habían perdido los papeles, y encima no estaban pensando en lo que Jesús estaba queriéndoles decir. O sea, ellos estaban en un trato directo con Jesús. Ellos tenían que cambiar, ellos tenían que ser transformados, ellos tenían que nacer de nuevo, ellos tenían que abrazar cada principio. A Jesús no lo iban a tener allí siempre, entonces tenían que abrazar cada principio como si fuese el último día para ellos. Y sin embargo ellos allá estaban entretenidos, como estaban totalmente pensando en cualquier otra cosa, en ganar fama y gloria, y por eso estaban cerca de Jesús en ese momento. Todavía sus corazones no habían sido bien pulidos. Así que este era el contexto. Y aquí, según este contexto, leemos entonces en Lucas. Ahora lo hemos leído en Marcos y ahora lo leemos en Lucas, que hay un punto que esclarece todavía más. Dice: entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó a un niño y le puso junto a sí y les dijo: si alguno acepta a un niño como este, me acepta a mí. Si alguno me acepta a mí, acepta a Dios, que fue quien me envió. El más humilde de todos ustedes es la persona más importante.
Bueno, yo creo que ahí los dejó planchados, pero no sé si se llegaron a enterar, porque como ellos escuchaban, o sea, ellos estaban oyendo, pero no oían con inteligencia, no oían inteligentemente. Ellos no aplicaban verdaderamente, porque si no a estas alturas ya se hubiesen enterado de qué era lo que estaba pasando y que no servía de nada esa disputa ni esas discusiones, puesto que Jesús no iba a tener un reino en ese momento en la tierra, lo tendrá en el futuro, cuando Él venga en su reino milenario, ¿vale? Después la segunda venida, después de ahí vendrá ese reino, pero ahora mismo no iba a reinar de esa forma. Él había venido a morir en la cruz y a salvar a muchos, y precisamente para que tuvieran esos cambios en sus corazones. Entonces ellos ahí no se enteraban. ¿Pero por qué? ¿Los discípulos eran más malos que todos los demás que hay en el planeta? No, es que es difícil admitir que estamos llenos de nosotros mismos, es difícil admitir que la mayor parte de nuestras vidas las centramos en nosotros mismos, y es un hecho difícil de reconocer para el ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús le estaba diciendo: o ustedes sois como este niño humilde, o ustedes sois como este niño, o no, o sea, os va a ser imposible literalmente entrar en el reino de los cielos. Así que era una cosa muy seria, y lo puntualizo porque está en todos los evangelios, era una cosa muy seria. Entonces Jesús toma a ese niño, se lo sienta a su lado y comienza a lanzarle una explicación con una frase o dos solamente, pero yo le voy a definir el perfil del niño del cual estaba Jesús hablándole a los discípulos. ¿Cuáles son las características de ese niño? Porque uno, cuando piensa en un niño, puede pensar, bueno, pero es que un niño es caprichoso, un niño es chillón y gritón, un niño es ¿no? Piensa ahora de una forma, mañana de otra. No, Jesús no se estaba refiriendo a eso. Jesús se estaba refiriendo concretamente, y el apóstol Pablo lo había entendido, porque cuando leemos en 1 Corintios 14:20 vemos una de las características de los niños a los cuales se refería Jesús. Y dice el apóstol Pablo: hermanos, en Cristo sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. Entonces, no nos equivoquemos, que no estoy diciendo que no haya que tener una responsabilidad en la vida y que no haya que crecer, todo lo contrario. Aquí, como el apóstol Pablo, yo también lo digo, es que tenemos que pensar como personas maduras. Entonces, se estaba refiriendo Jesús no a que pensemos como un niño, sino a que seamos inocentes como un niño. Un niño es inocente, un niño no tiene malicia, un niño en cuanto a no ser mal pensados, en cuanto a no tener malicia en nuestro corazón, en cuanto a que todas las cosas las pensemos como buenas, como dice la palabra, ¿no? Pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno. Entonces, que el primer pensamiento que nos nazca siempre sea lo bueno. Entonces, se está refiriendo a la inocencia. Una inocencia, la gente cuando es completamente inocente, para ellos todo es bueno. Para ellos todo es puro, todo es inocente, todo es sano, todo es... No hay maldad, ¿verdad? No hay absolutamente ningún tipo de malicia. A eso se estaba refiriendo. Esa es una de las primeras características. Bueno, hemos visto también la humildad, ¿verdad? Que señalaba el mismo Jesús en su versículo, ¿verdad? En ese trozo de la palabra. Pero también vamos a otro punto, otra parte del perfil. Otra característica, la número 3, podríamos decir, ¿no? Confiados. Los niños se dejan atraer hacia sí. Ese niño no tuvo que forzarlo Jesús, ese niño se dejó atraer. Entonces son gente que creen, que no hay incredulidad en ellos. No hay ningún vestigio de... tú le dices te bajo la luna y ellos se lo creen. Tú le dices que te voy a comprar un palacio y ellos dicen ¿cuándo me lo traes? Y tú les dices nos vamos a ir de vacaciones 3 años enteros, y ellos dicen qué bien, ¿a dónde? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? O sea, ellos no se lo creen absolutamente todo. O sea, es impresionante, ¿no? ¿Y dónde lo podemos ver? Pues en Lucas 18:17, que dice: les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño no podrá entrar en el reino de Dios. Entonces,
quiere decir que los desconfiados, los sospechosos, los que están todo el día maliciosamente sospechando, los que están en completa duda, que les cuesta muchísimo, que le pegan las vueltas a todo, marean la perdiz, le buscan las 7 patas al gato, la tienen complicada para entrar al reino, la tienen un poquito difícil, porque esto es lo que les pasaba a los discípulos, por eso Jesús continuamente les tenía que estar enseñando, pero ya por última vez se enojaba y los confrontaba. No sé si os acordáis cuando la tempestad, que les dijo, hombre de poca fe, pero bueno, ¿qué os pasa a vosotros? Y cuando no pudieron echar a ayudar a ese muchacho, ¿no? El demonio, no pudieron hacerlo y tuvo que venir el Padre a Jesús. Pero bueno, generación incrédula y perversa le llamó a los discípulos. Así que bueno, así tenía que estar continuamente con ellos. ¿Por qué? Porque fíjate, no confiaban. O sea, la confianza es la credulidad y lo contrario es la incredulidad, ¿verdad? Es la sospecha, la incredulidad, es la desconfianza. Una persona que desconfía sospecha, una persona que tiene malicia, que es recelosa, que duda, que se mosquea. Yo tengo la mosca detrás de la oreja. La falta de seguridad que puede generar inconstancia, indecisión, será, no será, yo no sé, eso por dónde lo dice, por dónde irá, qué pasará. Dios mío, pierden toda una vida haciendo yo no sé cuántas hipótesis de los asuntos y al final ahí se va la vida. Entonces fijaros que los niños son aquellos que han recuperado la capacidad de confiar de nuevo en las personas. Y los viejos, habéis visto muchas veces que las personas que ya han vivido tantas experiencias, y no me refiero a los viejos despectivamente en cuanto a la edad, sino a la gente en cuanto a que han vivido experiencias, ¿no? Son los más difíciles. ¿Por qué? Porque ya no confían en nada ni en nadie, se han decepcionado tanto, han vivido tanto, que es lo más complicado, completamente. Y claro, Jesús por eso decía que volverse como un niño, si no, no puedes entrar al reino, es imposible, tienes que volverte crédulo, tienes que dejarte tomar de la mano y dejarte guiar. O sea, que imaginaros, ¿no? Entonces esta es otra característica. Hay otra que es tranquilos, son tranquilos. En el Salmo 131:2, como se dice, más bien me he calmado, dice el salmista, me he tranquilizado como se tranquiliza un niño cuando su madre le da el pecho. Estoy tranquilo como un niño después de haber tomado el pecho, dice el salmista. Ni palabra, o sea, ¿cómo se queda un niño? Traspuesto después de haber tomado la leche. Ya no, hay niños que hasta el día siguiente ya no hay forma de despertarlo ni la bomba atómica. Así que esa tranquilidad es la que tenemos que tener en Jesús. Esa tranquilidad es la que tienen los niños. Una tranquilidad, ¿verdad? ¿Tú has visto a un niño con un padre? Está completamente tranquilo, es su salvador, es su héroe, es su superpadre, es todo, lo es todo, ¿no? O su madre, lo son todo, se encuentran tranquilos. Tú verás que están en la calle, tú estás viendo un peligro, estás viendo otro y el niño está ajeno, está ausente, no se está percatando absolutamente de nada, vive completamente confiado con sus padres. Pues nosotros, es lo que decía Jesús, tenemos que vivir con ese nivel de confianza en Él, sabiendo que tenemos que ser como, bueno, una vez que hemos abrazado el reino, una vez que ya hemos entrado, una vez que hemos aceptado a Jesús, una vez que vivimos la vida como creyentes, entonces nuestra vida tiene que ser de esa forma. Es como cuando se tomó el niño el pecho y uno ya se queda completamente tranquilo, confiando en Dios, ¿vale? Entonces esa es otra. Luego vamos por otra más, ya el número 5, he puesto unas cuantas características que son bastante relevantes y aclaratorias de por qué Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Dice las Escrituras en Mateo 21:15, los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron, también se enojaron ellos, mucho al ver los milagros que él hacía, Jesús se refiere, y al oír que los niños le gritaban alabanza a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron, ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo?
Y Jesús les contestó a los fariseos: los oigo bien, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanza. Eso viene del Antiguo Testamento. Entonces, o sea, los niños gritan alabanza, los niños saben reconocer la bondad. ¿Por qué gritaban a Jesús si no lo conocían de nada? Así, los niños, ¿qué es lo que festejan? Los niños festejan cuando están contentos, cuando están felices, cuando están con alguien bueno. Ellos lo detectan. ¿Habéis visto un niño cuando se ha acercado a alguien que no es de su agrado? Quita. Y se ponen en las faldas de las madres y se ponen a llorar inmediatamente, y sobre todo cuando son más bebés, que están en el carrito, son más bebés, ven el interior, porque los niños ven el interior de la persona, ellos perciben, ellos tienen ese radar. Entonces, de ahí que ellos rechazan de plano a alguien que no goza de bondad, que tienen a lo mejor una malicia, que tienen una oscuridad. Entonces, los niños estaban festejando a Jesús porque ellos saben reconocer la verdad en el corazón, la bondad en el corazón. Ellos saben, igual que un bebé, cuando no quieren ver a alguien, no hay forma. Así que es importante ser como un niño en ese sentido. ¿Para qué? Para estar continuamente festejándole a Él, para estar continuamente agradecidos, para nunca ir con una queja, nunca ir con un lamento, con un reclamo, nunca, siempre festejarle, porque los niños lo que hacen, los niños festejan, los niños si les pasa algo rápidamente se olvidan corriendo y pasan a otra cosa. De esa forma es que tenemos que estar con Jesús, viendo lo que hay en el interior. Ellos veían el interior de Jesús y les alegraba, les daba un gozo, les daba alegría. Eso tiene que pasar cuando nos acerquemos a Él, cuando nos acerquemos a Él en oración, cuando nos acerquemos a Él en su palabra. No nos sintamos ofendidos por la palabra, no, cuando está diciendo cosas que nos están retratando, porque sabemos que la palabra de Dios está viva, y cuando leemos este libro maravilloso que es la Biblia, muchas veces nos sentimos retratados ahí. Así que no nos ofendamos por lo que leamos, sino todo lo contrario. Que haya un reconocimiento y haya un gozo y una alegría, porque oye, hay solución para las vidas, ¿verdad? Así que este es otro de las características. Vamos por otra más, la número 7, por ahí vamos ya. Circuncidado. El niño será circuncidado a los 8 días de nacido, dice Levítico 12:3, o sea, forma parte de la ley. Y la ley no es invalidada a día de hoy. Obviamente que no se va a coger un bisturí y se va a cortar un prepucio. Por supuesto que no, está hablando del corazón, ¿verdad? Jesús hablaba cuando en el tiempo hablaba de todas estas cosas, y luego los discípulos y los apóstoles después, en el Nuevo Testamento estaba hablando del corazón, de la circuncisión del corazón. Entonces los niños eran circuncidados a los 8 días porque era cuando estaban tiernos, cuando esa carne, para cortarla, que antiguamente sí había que cortar la carne de verdad, estaba tiernita y no costaba trabajo. Eso no le producía nada al niño, ni el niño se enteraba prácticamente de nada de eso. Hoy día es figura de poder quitar y arrancar, cortar la naturaleza que sobra, la naturaleza mala, dañina del ser humano, la dura. ¿Y para qué? Para que se vuelva a ser tiernos en las manos de Dios. Entonces, la gente dura lo tiene complicado, porque la gente dura es la que se resiste, es la que tiene una mente cerrada, es la que no le entra absolutamente ni un solo pensamiento distinto al que ya tiene, es al que le cuesta trabajo aceptar las cosas. Son gente terca, son gente obstinada, que su forma de pensar es la que lleva la razón. Siempre quieren llevar la delantera, siempre quieren salirse con la suya, siempre quieren llevar la razón. Entonces, hasta que no vacían todo lo que hay de esto que estamos hablando, todos sus propios pensamientos, todas sus ideas equivocadas, erróneas, no se puede. Hasta que no se vacía una taza no se puede llenar otra. Hasta que no se corta esta naturaleza, se circuncida y se reconoce que esa no llevó a ninguna parte, a ningún camino, que la obstinación y la terquedad lo único que llevó fue a pegarse contra un muro y a equivocarse y a perder muchos años de la vida. Hasta que no se reconoce eso, no se puede
no se puede comenzar a hacer cosas nuevas en Dios, no se puede. Entonces para entrar, para acceder, solamente aquí estaba Jesús hablando de para entrar al reino, no para gobernar el reino, sino para entrar al reino. Entonces vemos que las personas que tienen este tipo de mente no se dejan circuncidar, no se dejan cortar. Entonces la gente que no estaba circuncidada no pertenecían al pueblo de Dios en la antigüedad. Igualmente hoy, eso quería decir Jesús, que el que no es como un niño que se ha dejado cortar, que se ha dejado circuncidar, no puede entrar por mucho que quiera al reino, porque prevalecerá lo suyo por encima de lo de Jesús. Entonces será más o menos que casi imposible. Entonces entrar al reino es entrar circuncidado, es entrar como un niño lo haría. Hay gente, por ejemplo, como los discípulos que han pasado la edad y que a ellos pues les costaba mucho escuchar, les costaba muchísimo entender. A cada 2 por 3 estaban diciendo: Jesús, ¿qué ha querido decir? Y cuéntanos a nosotros esa parábola y explícanosla, no la entendemos, queremos entenderla. Y sabían todo esto, pero ellos tenían su propia mentalidad. Jesús se llevó con ellos 3 años y medio y casi al final le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Voy a rogar que no falte tu fe, pero cuando te conviertas, o sea, él no había nacido de nuevo todavía. Entonces Pedro, de ahí que tenía esos arrebatos, tenía esos aberruntos, tenía esos golpes, esos impulsos, tenía esos deseos que estaban fuera de lugar muchas veces, impulsivos. Tenía muchas cosas maravillosas porque formaban parte también de su naturaleza, pero tenía un montón de cosas que le impedían, le eran un impedimento para cumplir su propósito en la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente les costaba aceptar y creer lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús muchas veces se volvía a ellos y les decía: pero ¿cuánto tiempo he de estar con vosotros? ¿Y todavía aún no habéis entendido? ¿Os acordáis del tema de la levadura de los fariseos? ¿Os acordáis, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y los peces? Lo había multiplicado, había hecho ese milagro Jesús anteriormente. Bueno, pues vuelve a pasar otro episodio, otro evento, donde había que volver a hacer un milagro de esa magnitud. Y vuelven a decir ellos: ¿y cómo lo haremos? O sea, ya lo habían visto. Eso es evidencia de un corazón duro, de cuando Dios te ha hecho milagros, cuando Dios ya te ha mostrado la evidencia de su poder y tú sigues desconfiando y diciendo: ¿y cómo eso va a ser? ¿Y cómo eso será? Bueno, perdón, tú no, todos, todo el planeta. Entonces es tremendo, ¿no? Es tremendo, pero hay que estar circuncidado, hay que volver a estar tierno, hay que volver a ser una persona tierna, que nos pueda fácil de moldear, fácil de manejar por la palabra, fácil de llevar por el Señor Jesús, por todas las vicisitudes de la vida, y que seamos completamente maleables. Hay otra característica, que es que no se defienden, ellos no se defienden. Mateo, fijaros qué cosa más tremenda, ellos tienen, cuando los adultos que hemos aceptado a Jesús somos niños, tenemos quien nos defienda. No se vayan a pensar, porque dice las Escrituras en Mateo 18:10, que es precioso, dice: cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Y él no se estaba refiriendo a pequeños a los niños, se estaba refiriendo a pequeños a los humildes, porque mira cómo dice en Marcos, el mismo texto, dice: pero si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, o sea, se estaba refiriendo exactamente a aquellos que habían aceptado a Jesús como su Salvador y su Señor, confiaban en él, y otro le hacía tropezar y le hacía caer. Será mejor que te arrojaran al mar como una piedra de molino y atada al cuello. Así que fijaros qué cosa más tremenda, que otra característica de estos niños cuando son despreciados, porque muchas veces, ¿verdad?, ser despreciado, no se defienden, no dicen nada, no hablan, no abren la boca, no intentan de vengarse,
no intentan de tomarse la venganza por propia cuenta, ¿verdad? Porque se podía, pero no se hace nada de eso, sino que se deja a que esos ángeles encargados de defendernos sean los que vengan y nos defiendan. Y mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Poner la otra mejilla. Por eso decía Jesús, pon la otra mejilla. No es de tonto poner la otra mejilla, no se vaya a pensar. Poner la otra mejilla es de listos. Porque viene uno más grande, que no es uno, que no tiene esa fuerza, ni tiene ese impacto, que es un ángel y sobrenatural. Entonces ese sí se va a encargar bien del asunto. Entonces los niños tenemos ese respaldo angelical y es maravilloso saber que estamos bajo ese cuidado tan tremendo. Así que humildad, no se van a defender jamás y en consecuencia permiten que sea el Señor el que los defienda a través de esos ángeles que tienen asignados. Así que yo creo que son tantas ventajas las que estamos comunicando en esta tarde, en este vídeo, que yo me estoy emocionando. Yo creo que vale la pena, tener esa naturaleza y vale la pena, francamente, gozar de todos esos privilegios tan grandes. Hay otro punto, dice que un niño no puede devolver el favor. Cuando Jesús se sentó aquí al niño, ¿verdad?, aquí al ladito, y lo bendijo, le dio la bendición, le dio todo, él no podía darle nada a Jesús, es imposible. Entonces el niño es sin interés, o sea, hay que acercarse a Jesús sin interés ninguno, sin esperar nada a cambio. Eso es complicado, ¿verdad? Hay mucha gente que se acerca para ser sanada, para salir de alguna circunstancia difícil, para arreglar el matrimonio, y no está mal, no está mal, todo eso son cosas loables y son necesarias, pero una es la mejor. Una vez que se han producido esos milagros y que la gente se ha acercado por esas necesidades, no apartarse de él, sino seguir con él siempre, y seguir ahora ya por la motivación correcta, por amor, porque los niños cuando se acercan a su mamá es por amor, un bebé es por amor. Cuando quiere estar con su mamá no hay otra cosa, cuando quiere estar con su papá no hay ningún otro interés, solamente estar cerquita y jugar con él, ¿verdad? Entonces los niños son adultos que viven desinteresadamente, y el que no rechace esa forma de vida interesada no puede entrar al reino de los cielos, es imposible. Si no se vuelve como un niño, es imposible. Entonces cortemos con la tijera ese interés, metámosle la poda a los intereses y seamos como niños, para que podamos tener quien nos defienda y para no esperar nada a cambio. Es tan bonito cuando recibimos algo, ¿verdad?, que no esperamos y de repente lo recibimos y tú estás haciendo las cosas sin ningún tipo de interés, las haces por amor, las haces para ayudar, las haces para agradar a Dios, las haces porque brotan, nacen, ¿verdad? Dios las pone ahí y qué bonito cuando recibes algo a cambio, cuando recibes un gracias, cuando recibes una sonrisa, cuando recibes un comentario, ¿no? Esto me ha ayudado mucho, gracias, me ha servido de muchísimo. Cuando me ponen algún comentario en el YouTube acerca del vídeo que ha gustado o que les ha servido de algo, es maravilloso realmente, pero no por nada, sino porque esa es la labor que queremos hacer. Es una labor, y digo siempre, a veces en plural hablo, porque mi marido también hace sus vídeos en su canal. Por eso a veces, si no nos conoce demasiado, pues dirá, bueno, esta mujer que habla en plural, ¿de quién está hablando? Pues estoy hablando de mi marido, que también, Daniel Ruiz, él tiene su canal en YouTube y tiene sus propios vídeos. Entonces, de ahí es que muchas veces hablo en plural, porque muchos de los vídeos pues podemos estar a lo mejor trabajando juntos en la elaboración. Así que, aclarado este punto, seguimos adelante. Entonces, a menos que alguien venga a Cristo sin esperar nada a cambio, no podrá recibirlo, ¿vale?
en un principio Dios nos trata como, sí que es verdad, como niños espiritualmente, que no conocemos nada, que no sabemos nada, que estamos empezando los primeros pasitos, pero cuando ya somos grandes, cuando ya somos más adultos en los caminos del Señor, Él comienza a desvelar las profundidades, ¿vale? Él comienza a explicarnos de qué manera tenemos que comportarnos, de qué manera tenemos que conducirnos, igual que la Constitución española nos dice cómo tenemos que movilizarnos, ¿verdad?, en este lindo país. Pues la Biblia nos dice, donde está escrito el memorándum, está escrito los códigos, está escritas las leyes de cómo se tiene que comportar un creyente, ¿vale? Hay otro punto que quiero hablar ya por último, que es que los niños son los escogidos. Todos ellos desde niños, todos estos hombres que fueron inmensamente poderosos en la Biblia, maravillosos, fueron escogidos. Los que no llegan a ser como un niño a día de hoy no pueden ser escogidos. Y si no pueden ser escogidos, y me estoy refiriendo en cuanto a malicia, ¿vale? Hay que llegar a ser un niño en cuanto a malicia, en cuanto a ser inocente, no a la forma de pensar. Pero si no se llega a ser como un niño, no se puede ser elegido y escogido por Dios para que lo use en esta generación, en este tiempo tan importantísimo, para que pueda cumplir cada uno su propósito. Entonces nosotros, si leemos la Biblia, por ejemplo, leemos en Génesis, yo podría estar leyendo, cantidad de personajes, pero solamente les voy a nombrar unos cuantos. Por ejemplo, Noé, en Génesis 5:29, al que llamó Noé porque dijo, fíjate, en cuanto fue alumbrado, Dios ha maldecido la tierra, pero este niño nos dará consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores. O sea, uno ya nace con el propósito. Cuando uno viene a la tierra, uno ya viene con el propósito incorporado, la labor que tiene que hacer. Aparte de que tengas un oficio en la vida, que seas carpintero, que seas arquitecto, que seas médico, aparte de que tengas una familia, aparte de que tengas un hobby o 3 hobbies, aparte de que te gusten unas cosas u otras, venimos con un propósito, puesto que nuestro ser no solamente está formado por el cuerpo con el cual hacemos los oficios que he estado nombrando anteriormente, sino que venimos con un alma de la cual vienen los hobbies, vienen todos esos deseos, todas esas apetencias que tenemos, pero también tenemos un espíritu, y ese espíritu tiene un propósito por el cual está aquí en la tierra. De ahí que ese espíritu fue llegando a la tierra en este envase. En este envase necesitaba un envase y Dios lo proveyó a través de ese embarazo bendito, ¿no? Del papá y de la mamá, pero el espíritu está ahí, ese espíritu está esperando para cumplir un propósito para el cual vino a la tierra. Muchos se van de esta tierra sin haberlo cumplido, sin ni siquiera haber descubierto cuál era el propósito. Sin embargo, como hemos visto en Noé, él ya tenía el propósito desde antes de nacer. Si seguimos, por ejemplo, en 1 de Samuel 2:18, dice: pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Y en aquellos tiempos dice que estaba Samuel en el templo siendo un niño. En el momento que pudo comenzar a comer, dice que la madre lo dejó ya allí en el templo. Entonces, fijaros, y dice que servía fielmente. O sea, él ya sabía, su misión era estar en el templo, ser un profeta de Dios, y lo sabía, y su madre, y lo llevó. Jeremías, si lo leemos en el capítulo 1:5, dice: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Este es todavía mucho más profundo. Antes de la fundación del mundo prácticamente, o sea, desde la casa del Padre, desde la casa de Dios. Antes de que naciera te aparté, te nombré mi profeta en las naciones. O sea, este texto es irrefutable. O sea que estamos en el mundo y estamos para cumplir algo, estamos para... yo sé que la gran mayoría de la gente se ha preguntado si solamente la vida consta de comer, dormir, vivir, trabajar, viajar, descansar, comer, vivir, trabajar, comprar, descansar. Yo sé que eso en algún momento de la existencia la gente se lo ha preguntado, como yo me lo pregunté. Y yo me lo pregunté bastante jovencita, con 19 años, pero sé que a lo largo del camino todo el mundo nos lo vamos a preguntar.
Entonces es muy importante esa pregunta, que se la haga si no se la hizo nunca. Si está escuchando este vídeo, es importante que se haga esa pregunta, que analice, que averigüe, que indague, ¿para qué? Y eso sabe dónde lo puede encontrar, en la Biblia. Ese es el libro de la vida, ese es el libro del propósito de la vida, ese es el libro del destino, es el libro donde está encerrado absolutamente todos los acertijos, escondrijos y jeroglíficos de nuestra vida, de nuestra existencia. Y le puedo asegurar que cuando lo lea se va a sentir completamente retratado, se va a sentir ahí una copia. Entonces es necesario, y si ya encontró el propósito, hace falta que sea elegido, hace falta que sea un niño, porque son los niños, o sea, son los niños los que son escogidos. Entonces quiere decir que nos tenemos que volver como niños en la inocencia, a quitar toda malicia, a quitar toda maldad, a quitar todo, absolutamente todo lo que está estorbando en nuestras vidas. Yo le invito a que siga profundizando sobre el propósito de su vida, porque vale la pena no irse de la tierra sin cumplir ese propósito. Hay que cumplirlo, y para ello le voy a encomendar una tarea en esta tarde, ¿vale? Bueno, no sé cuándo va a escuchar el vídeo, si es mañana, tarde o noche. Yo lo estoy grabando en la tarde, entonces por eso me refiero a la tarde, pero yo le voy a poner una tarea y me gustaría, la verdad, que la llevara a cabo, que es que analizara cuál es su propósito y estuviera además analizando qué tal está su corazón, qué tal anda de esa niñez, qué tal anda, qué tal era cuando era un niño, cuando tenía 3 años, si se acuerda, 4, 5, qué tal eran sus características, cuál era su perfil, cómo era realmente y qué es lo que ha cambiado a día de hoy, cómo se comporta ahora que no se hubiese comportado antes, o sea, que nunca hubiese antes, en esa inocencia, me refiero a la inocencia, ¿vale? Porque la madurez sí que nos hace mucha falta a la hora de pensar, como leíamos el texto al principio, no se olvide la madurez, pero sí que fuera malicia, fuera donde sospecha, fuera todo lo receloso, todo lo dudoso, todo lo semioscuro, todo lo que no es puro, ¿vale? Todo eso hay que echarlo fuera. Entonces vamos a analizar todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? En esta tarde, y vamos a por el siguiente vídeo. Vamos a por el siguiente vídeo, que vamos a seguir analizando este tema de volver a ser como niños. Y sabes que vamos a disfrutar muchísimo, porque los niños disfrutan de lo lindo, ¿vale? Que tenemos muchas responsabilidades, mucho trabajo, tenemos muchísimas cosas que llevar a cabo todo el día, pero si la inocencia vuelve a la vida, las cosas se hacen de una manera encantadora, se disfrutan, se trabaja disfrutando, yo digo que se duerme, vamos, a pata suelta. Entonces yo creo que nos conviene mucho poner al día este asunto. Así que nada, yo ya me despido de vosotros hasta el próximo vídeo, y si les ha gustado, espero sus comentarios, espero que le deis like, y además espero que me hagáis los deberes, ¿vale? Así que hasta el próximo vídeo, que paséis un maravilloso y precioso resto del día. ¡Mua!